Muy buenos días, mis amados. Es una bendición nuevamente estar reunidos este hermoso día en que tenemos la oportunidad de poder estar juntos, ¿verdad? De poder congregarnos y poder a esta hora poder siempre glorificar y bendecir el nombre de Dios. Espero con todo mi corazón que usted esté bien, que el Señor le esté bendiciendo con salud, que el Señor le esté bendiciendo con paz en su casa. La verdad es de que para mí es importante de que podamos estar reunidos hoy de esta manera especial como lo hacíamos de manera presencial, pero hoy también asimismo también podemos hacerlo de esta manera y poder estar juntos. Sé que alrededor de esta reunión hay familias que abrieron sus puertas para que este, esta enseñanza, este tiempo que tengamos que estar juntos, lo podamos hacer, ¿verdad? En una coinonía, en armonía y en amor. La verdad es de que para mí el que llegue este día es importante porque sé que no dejamos de congregarnos, ¿verdad? Como posiblemente muchos lo tienen por costumbre, pero nosotros lo estamos haciendo y estamos en la brecha, abriendo un camino pues que Dios nos ha abierto anticipadamente y eso es bien importante. Entonces, quiero que para poder dar inicio podamos orar y le pido con todo mi corazón que lo podamos hacer de la manera en que siempre lo hemos hecho, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestros ojos, nuestro rostro ante la presencia de nuestro Dios y poder presentarnos a Él, cada uno de los que hoy estamos conectados a través de este medio, para poder pedirle al Señor primeramente que Él tome el control de los ambientes, que Él tome el control de esta palabra, que sea su palabra la que hoy nos hable y la que hoy ponga en nuestros corazones ese hermoso sentir de seguir adelante y seguir escuchándole a Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinando nuestro rostro para poder delante de Él estar presentes con Él, ¿verdad? Y que Él escuche nuestras oraciones. Padre de los cielos, te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por este día, por esta mañana hermosa, Señor, en donde nos has reunido, Señor, a cada una de las familias, cada uno de los que hoy ya están conectados, Señor, los que van a estar conectados, Señor, en el transcurso, Señor, de esta transmisión, Señor, para que seas tú, Señor, el que tome el control, Señor, de los ambientes. Señor, toma el control de la palabra que esta mañana vamos, Señor, a compartir los unos con los otros. Señor, te doy gracias, Padre, por cada familia. Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar, Señor, conectados a través de este medio. Y asimismo, Señor, bendito, bendecirte, Señor, en cada momento, Padre, porque tú eres bueno, porque hasta el día de hoy, Señor, has estado contigo y no nos has desamparado. Porque en medio de toda situación adversa, Señor, nos has dado tu fortaleza, Señor, en medio de toda situación, Señor, en la que nuestro corazón se ha angustiado, tú has venido como ese ungüento agradable, Señor, que ha puesto en nosotros, Señor, la fortaleza. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, bendito Dios. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, mis amados. Créame que el que podamos nosotros estar reunidos es una victoria, es un triunfo, es una batalla. Hemos tenido ciertos inconvenientes que después los voy a comentar con usted, pero aquí estamos en medio de las situaciones que posiblemente el enemigo ha querido paralizar, ¿verdad? El enemigo ha querido intrometerse, pero para la gloria de Dios estamos en victoria y estamos declarando siempre esa palabra de bendición que nos va a fortalecer y nos va a llenar. Hemos estado pues bajo estas transmisiones ya bajo un buen tiempo. Créame de que es importante saber que estamos siendo obedientes y usted está siendo obediente también al congregarse, usted también al servirle a Dios, porque muchos están sirviendo en este momento, muchos están haciendo la labor que les toca, a los hermanos de transmisión, los de alabanza, los hermanos que están orando y clamando, los hermanos que están pues siendo instruidos, están activos, estamos activos, estamos en una iglesia que está viva, y que hoy estamos proclamando de una manera especial que
estamos dispuestos a escuchar su voz. Entonces, yo quiero esta mañana poder introducirnos en la palabra de Dios y llevarlos, ¿verdad?, a un texto que pues inquietó mi corazón en relación a lo que Dios nos da y que en algún momento pues nosotros hemos pues menospreciado lo que Dios nos da. Pero yo quiero llevarlo ahí en el nombre de Jesús al libro de Mateo, y si usted tiene su Biblia pues me puede acompañar en el libro de Mateo en su capítulo 25. Yo quiero que vayamos al verso 14. Y la palabra de Dios, según la versión Dios habla hoy, que es la que pues escogí para poder venir y hoy trasladarle a usted esta palabra, dice así, dice, sucederá también con el reino de los cielos, como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. Esta versión me gustó, pero también encontré otra versión. Esta versión dice, también el reino de los cielos es semejante a un hombre que a punto de emprender un viaje a otro país, reunió a sus servidores y les encargó que cuidasen de sus bienes. Entonces, aquí podemos ver esta parábola que Jesús le compartió a sus discípulos y les dejó un mensaje hermoso que hasta el día de hoy pues está impactando la vida de cada uno de nosotros, y en especial ha impactado la mía, no para que yo venga a decirle lo que bien hago, sino para que usted pueda ver que cada día la palabra de Dios viene a corregirnos, ¿verdad? Viene a darnos su palabra para poder saber en qué momento estamos fallando, en qué momento estamos haciendo lo que posiblemente al Señor no le agrada, y que a través de la palabra pues nos da la directriz, el camino correcto para poder hacer bien las cosas. Entonces, yo creo que si le pusiéramos como título a este pasaje o a esta enseñanza de esta mañana, yo le pondría el recurso que Dios nos confía, el recurso que Dios nos confía. La palabra del libro de Mateo 25:14 nos enseña pues la manera en que Dios, ¿verdad?, escoge a sus siervos, escoge a personas con cierta capacidad para poder darles y encomendarles un bien. Entonces este pasaje es pues obviamente muy conocido, y sabemos ahí lo que nuevamente se describe en el pasaje de Mateo 25:14. Pero en el 15, pues específicamente, pues es un pasaje que lo hemos conocido bien. Pero me intrigaba un poco y me ponía pues a pensar específicamente en el pasaje 14, porque la palabra de Dios dice que Él llama a sus empleados, a sus servidores, y encarga, ¿verdad? Pone un encargo en sus manos para que cuiden. En este caso, aquí habla de un dinero, ¿verdad? Habla de un bien. Y usted sabe que todo bien es todo aquello que ha llegado a nuestras manos por voluntad y gracia de Dios para que nosotros lo cuidemos. Entonces, yo quiero que esta mañana podamos ir a la casita, vayamos a la familia, porque es ahí donde específicamente yo quiero que concentremos esta mañana nuestra enseñanza, en casa. Entonces, hablando de una manera pues más amplia, yo quisiera que podamos meditar en el bien o los bienes, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nuestras manos y de qué manera lo hemos estado cuidando. Sé que Dios nos ha permitido en este tiempo poder estar en casa, y en casa poder venir y hacer buen uso de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado es un propósito para que nosotros lo usemos para bien. Y entonces este pasaje del libro de Mateo 25:14 nos enseña, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, un día vino a esta tierra y nos enseñó. Y una de las cosas importantes de las cuales Él vino fue a enseñarnos qué hacer con lo que el Padre nos había dado. Una de las cosas que Él nos vino a enseñar primeramente es
a encontrar, ¿verdad?, en Él la salvación, encontrar en Él esa palabra que había sido declarado ya desde el primer inicio de los tiempos, para que pudiéramos nosotros encontrar ese bien y poder aprenderlo y poder apreciarlo, ¿verdad? Los bienes que Dios ha dado son varios y podrían decirse de una magnitud grande, porque el Señor, una de las cosas hermosas que vino a dar fue que dio a su Hijo el sacrificio para poder lograr que nosotros entendiéramos que Él está dispuesto a dar todo, ¿verdad? Por las almas, por la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Él puso un bien, ¿verdad?, hermoso, para que nosotros pudiéramos entender hasta dónde Él es capaz de cuidar, hasta dónde Él es capaz de venir y bendecir y dar a cada uno de nosotros, aun cuando no lo merezcamos. Pero el pasaje de Mateo capítulo 25, 14, nos enseña que Jesucristo nos da una enseñanza de qué es lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos da. Entonces aquí podemos ver que Él nos encarga, ¿verdad? Él encarga a sus siervos. Tú eres una sierva y tú eres un siervo de Dios, a quien Él encomendó algo. Él encomendó un bien, para que hoy pudiéramos nosotros reconocer que es necesario cuidarlo. Ahora, vayamos a casa, vayamos a casita. Entonces, ahí estás tú, siervo, tu sierva, ¿verdad? Ahí estás en casa, y yo quisiera preguntarte esta mañana, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos para que lo cuides? ¿Qué es lo que Dios ha puesto como un bien para que tú lo cuides? Porque hablemos de bienes, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla primeramente a nosotros los varones, ¿verdad? Los que hemos tomado la decisión de tomar a nuestras esposas como un bien. Dice la palabra de Dios que el que encuentra esposa, encuentra el bien. Entonces ya podemos ver entonces como esposos que Dios puso en nosotros un bien, ha puesto en nuestras manos un bien. Y así también Dios nos ha dado bienes que son herencias, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestros hijos son herencia de Jehová. Ese es un bien. Entonces, yéndonos a casa, podemos entonces ver a esta hora lo importante que es los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los que estamos en casa sabemos que tenemos bienes que cuidar. Dios puso encargos a que cuidáramos, ¿verdad? Dios cuidó, ¿verdad? Para que nosotros viniéramos y que eso de esa manera Él pusiera en nuestras manos bienes para los cuales hoy pone para cuidarlos. Entonces, es importante entonces que ese encargo que Dios pone en nosotros, no nos vayamos a olvidar, hermanos, no nos vayamos a olvidar de lo que Dios puso en nuestras manos como un bien, porque de una u otra manera probablemente nos hemos olvidado de ese bien que Dios puso en nuestras manos. Entonces, yo quiero poder seguir con el pasaje, pero para hacerlo un poquito, general, ¿verdad? De lo que hemos hablado del pasaje, en el versículo 15 del mismo pasaje de Mateo 25, dice: a uno de ellos les entregó 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada cual de acuerdo con su capacidad administrativa. Luego se puso en camino. Entonces, para que Dios nos dé un bien, Dios también va a dar capacidad, o ha probado, o nos ha dado, o ha proveído capacidad. Cada uno de nosotros, a quienes el Señor nos ha dado un encargo, también nos ha dado una capacidad. En este caso, esta versión habla de una capacidad administrativa. Entonces, regresando a casa, porque es ahí donde me interesa que podamos meditar en este texto, es de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad administrativa de poder venir y tener en nuestras manos bienes a los cuales el Señor nos ha encargado para que de todo esto nosotros hagamos lo mejor. Entonces, volviendo nuevamente al pasaje 14,
vemos que ese encargo es específicamente para nosotros los esposos. Y vayamos a nosotros los esposos, a nosotros los que el Señor nos dio la oportunidad de que al encontrar una esposa, el Señor nos dio un bien. Ahora, la pregunta sería, mi amado varón, ¿estás cuidando el bien que Dios puso en tus manos? Ese bien del cual la palabra declara que es un bien, ¿verdad? Porque cuando tú encontraste tu esposa, encontraste el bien. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en una mujer y vemos las características de las cuales cada una de ellas tiene y de las cuales nos enamoramos, porque yo creo, mis amados, de que en algún momento de nuestra vida nosotros antes de venir y comprometernos con alguien, vimos características en nuestras esposas, hablemos nosotros los esposos, y vimos características en ellas. Y esas características definitivamente nos causaron un impacto, posiblemente primero visual, pero luego obviamente con el transcurso de que hemos conocido a nuestras parejas, hemos ido viendo las características que pues nos impactaron y de las cuales tomamos la decisión, ¿verdad?, de poder venir y que poder compartir con ellas el resto de nuestra vida. La verdad, la toma de decisión de un varón para encontrar esposa, pues en estos tiempos ha cambiado mucho, porque ahora pues muchos piensan de que si funciona, ¿verdad? Si funciona, pues seguimos, y si no, pues ahí está el divorcio. Pero la verdad es de que cuando nosotros encontramos a una esposa, o encontramos a una sierva, o encontramos a una mujer de la cual primeramente nos es atraído, pues primeramente posiblemente visualmente, pero luego al conocerla vamos encontrando aspectos que pues por los cuales tomamos la decisión al final de compartir nuestra vida con ella. Cuando nosotros hacemos ese acto y ese pacto, sería más apropiado, ese pacto en que nos unimos a ella de manera para toda la vida, se nos está dando una obligación, y esa obligación es cuidarla. Esa obligación es, dice la palabra de Dios, cuidarla de una manera especial, el encargo que Dios pone en nosotros, porque muy bien lo dice la palabra, que cuando encontramos esposa hemos encontrado el bien, ¿verdad? Hemos encontrado la prosperidad y la bendición. Yo no sé si usted puede decir amén a eso, mi amado, de que cuando encontramos a nuestras esposas encontramos la bendición. Si usted puede decir amén en este momento, pues gloria a Dios, porque estamos en el mismo sentir. Pero ¿en qué tiempo y en qué momento nos olvidamos de ese bien que Dios ha puesto en nuestras manos y lo abandonamos, o no le damos la atención que necesita ese bien? Entonces, hablando de nuestras esposas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que para eso el Señor nos dio una capacidad. Y entonces veo yo que la palabra capacidad significa fuerza y eficacia para administrar un bien. Entonces, pero cuando el Señor en el libro de Mateo 25:14 nos habla de que Dios pone en nosotros un bien en nuestras manos para que lo cuidemos, antes de que el Señor nos lo dé, Él dice que provee una capacidad. Y entonces, y acuérdate de que también va implícita la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios pues la podemos ver también específicamente en Primera de Corintios capítulo 12 verso 11, ¿verdad? Que dice: todo esto lo hace solo un espíritu, y Él decide lo que le da a cada cual. Entonces Dios nos da en Él se mueve una voluntad para que obviamente nosotros podamos adquirir un bien. Hablando de nuestra casa, hablando de nuestra vida matrimonial, yo creo que esta mañana es una mañana para poder hablar de nuestra casa, para poder hablar de lo que está sucediendo en casa. Acuérdate que toda bendición tiene que empezar primeramente en casa, y es algo que hemos estado predicando desde hace muchos años, que toda bendición se tiene que manifestar primeramente en nuestra casa. Pero en algún momento se nos olvidó, en algún momento se nos ha olvidado el trato o la participación que nosotros tenemos que tener de los bienes que Dios nos ha dado. Y empecemos por nuestras esposas, varones, ¿verdad? Vamos a tener que empezar por nuestras esposas, porque ahí empezó, ahí se inició
nuestra vida familiar, hogareña, se empezó con nuestra esposa, no con nuestros hijos, ¿verdad? Empezó con nuestra esposa. Entonces, por lo mismo, ese bien que Dios ha puesto en nosotros, o nos ha dado, nos ha encomendado, ¿verdad? Es importante que sepamos qué es lo que estamos haciendo con él. Entonces, esa capacidad que Dios provee, ¿verdad? Es una fuerza. Dice acá lo que yo tenía como concepto de capacidad. Es fuerza y eficacia para administrar los bienes. Entonces, para que Dios a nosotros nos haya proveído una esposa, para que Dios nos ha proveído una compañera, Dios sabe cómo lo llamo yo, la copiloto de esta vida. Le digo yo algo a mi esposa, que ella es la copiloto, ¿verdad? O sea, que ella es la que va conmigo en medio de esta vida, y obviamente de verdad que qué agradable es tener copiloto y no ir solito. Yo no sé cuántos han viajado solos, y la verdad es triste y aburrido caminar solo, pero caminar con alguien, o que a la par de alguien esté alguien, hermano, hermana, la verdad es una bendición, porque la copiloto nos puede ayudar, la copiloto nos va a mantener despiertos, ¿verdad? Cuando usted maneja, yo no sé si usted lo hace, pero cuando usted maneja su automóvil, pero lleva a su esposa como copiloto, hermano, pues o lo bendice, o le hace la vida imposible, le hace un viaje imposible, ¿verdad? Y la verdad es de que yo creo que lo más importante es de que nuestra copiloto sea de ayuda, ¿verdad? Entonces, hemos bromeado muchas veces, ¿verdad? Que Dios habla de que nos da una idónea, pero a veces lamentablemente pues puede de que esa idónea se convierta en otra cosa, ¿verdad? Mejor no digo lo que tenía que decir, pero la verdad es de que es importante que nosotros entendamos la importancia, mira, la importancia de tener esa, esa esposa que Dios la declara como un bien, pero para nosotros una responsabilidad de qué es lo que tenemos. Entonces, esa capacidad, que es esa fuerza y esa eficacia para administrar, se nos ha sido dada. Entonces, varones, si nosotros tomamos la decisión de poder poner nuestros ojitos en nuestras esposas, y que pues delante del altar poder jurar un pacto para poder cuidarlas, atenderlas, espero que para este momento y este tiempo nosotros lo estemos haciendo. Entonces, ¿por qué me concentro en eso esta mañana? Créame de que me he encontrado de que posiblemente esta situación de encierro, que en algún momento fue beneficiosa, oye bien esto, porque nos mantuvo de una manera especial unidos, en familia, en algún momento pues tal vez conociendo aún más, porque tal vez las situaciones de trabajo nos habían apartado un poco más de nuestras esposas, o de nuestra familia, de nuestros hijos. Pues hoy se manifiesta que estamos unidos, estamos reunidos en casa, y ahí pues se manifestó al inicio pues tal vez algo incómodo, porque no teníamos la costumbre de estar tanto tiempo reunidos, pero conforme va pasando el tiempo las cosas pueden ir cambiando, las cosas pueden irse manifestando, o ya sea para una bendición, o también así para algo que pues no sea muy agradable, porque tenemos que reconocer que cuando Dios pone esa capacidad en nosotros de cuidar los bienes que Dios nos da, pues tenemos que nosotros también ser recordados, ¿verdad? De que nuestras esposas necesitan una atención especial. Y acuérdate de que la esposa no es igual que uno de varón. Siempre hemos dicho y siempre hemos pensado de que las esposas son iguales, y no es así. Acuérdate que ellas no salieron de la misma, o no fueron hechas por Dios de la misma manera en que fuimos hechos nosotros como varones. La palabra de Dios declara que ellas fueron hechas de una manera diferente. Entonces, definitivamente, ellas son diferentes. Ellas tienen una condición totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que meditar en eso. La esposa fue sacada del costado del varón. Entonces, dice que ella fue tomada de la costilla. Fue sacada de una condición muy diferente. Entonces, nosotros tenemos que considerar esa diferencia en ellas, y tenemos que conocerlas para que nosotros podamos entenderlas. Entonces te estoy hablando a ti, varón, siervo, ¿verdad? Que en algún momento al inicio de este tema has dicho, va a volver a hablar de eso, o eso es lo que a veces no nos gusta que nos hablen, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre he dicho de que cuando un tema
nos duele es porque nos va a ser de beneficio, porque a veces cuando nos ponen el dedo en la llaga es porque de esa manera va a haber una curación y una sanación. Entonces, por lo mismo, yo creo de que es importante que nosotros reconozcamos la importancia de que nosotros estemos cuidando a nuestras esposas. Entonces, Dios ha puesto entonces en nuestras manos ese bien tan hermoso que es nuestra esposa. Yo creo de que en estos tiempos vamos a tener que darle una atención especial a nuestras esposas. Una esposa necesita mucha atención. Una esposa necesita que se hable con ella. Eh, pues natural, en la naturaleza, por naturaleza, la esposa tiene la capacidad de escuchar. Eh, y lo que muchas veces hemos abandonado a nuestras esposas porque hemos dejado de hablar con ellas, hemos dejado de comunicarnos con ellas. Créame que esto no vaya a creer que es algo que yo lo estoy diciendo porque lo hago perfectamente, porque al hablar de esto, sé que mi esposa está a la par mía en este momento y ella está pues o haciendo así, ¿verdad? Así es, o, o diciéndome, no, no está bien, ¿verdad? Porque mi esposa es mi copiloto de esta vida y la verdad yo estoy pues agradecido con Dios por el bien hermoso que Dios me ha dado, pero también así posiblemente yo, o no posiblemente, yo me he equivocado muchas veces. Y entonces como esposos nos hemos equivocado en no darle la atención que nuestras esposas necesitan. Una de las cosas que yo he visto muy importante es que nuestras esposas necesitan ser escuchadas y necesitan que nosotros hablemos con ellas. Por eso es importante el tiempo que nosotros le podamos dedicar a ellas, aparte de lo que ellas hacen. Ellas hacen una serie de situaciones en nuestras casas que la verdad a veces no vemos como un trabajo, pero que en realidad es tiempo en que ellas emplean y que la verdad que muchas veces nosotros nos dedicamos a otras cosas y que olvidamos que ellas los que necesitan es ser comprendidas, necesitan que nosotros las escuchemos y que las atendamos. Entonces mira esposo, mira siervo de Dios, pueda que en tu casa se manifieste una aparente armonía, pero tenemos que reconocer que tenga nuestra esposa la edad que tenga, nuestras esposas necesitan de nosotros, necesitan de el que las podamos escuchar, atender, que podamos sentarnos con ellas a hablar, a escucharlas. Eh, a veces hemos empleado nuestra dirección de atención a otro lugar. Posiblemente nuestra fuerza y nuestra eficacia la hemos dirigido a otro lugar. Y entonces eso puede de que al inicio creamos que las cosas estén bien, pero se esté fomentando una separación o una molestia que en el futuro vaya a ser desastrosa. Entonces, antes que eso suceda, yo creo que es el tiempo, mis amados, en que nosotros reconozcamos que lo que Dios nos ha dado como un bien lo vamos a tener que cuidar. Acuérdate de que una de las cosas que yo creo muy importante es que cuando nosotros empezamos nuestra vida matrimonial, empezamos nuestra vida en una relación matrimonial, se nos fue dado un bien hermoso, una bendición especial encontrar a nuestras esposas, pero la verdad es que muchas veces las cambiamos y las cambiamos muchas veces también por otros seres hermosos, ¿verdad? Que son nuestros hijos. A veces nuestros hijos reciben más atención que nuestras esposas y eso pueda causar un gran problema en nuestros hogares porque al inicio pues la esposa se va a conformar que tú ames a tus hijos, los cuides, los atiendas, tengas una atención especial para ellos, pero con el transitar del tiempo esa falta de atención hacia la esposa puede causar un gran daño. Entonces, tú sabes que nuestras esposas son cuerpo, son alma y son espíritu. Entonces, esas tres áreas tienen que ser atendidas, mis amados, de una manera especial. Nuestras esposas son mujeres, son mamás, son hermanas, son hijas, o sea que son de carne y hueso. Entonces, y la verdad es de que por eso fue que
cuando Adán, ¿verdad? La primera expresión, ¿verdad? Que hizo cuando vio a Eva fue: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero entonces ahí hay una definición, hay una exclamación importante, porque hay la diferencia, ¿verdad? De la manera en que nosotros fuimos formados. Nosotros fuimos hechos y formados de una manera muy diferente. Y nuestras esposas necesitan mucha atención. Es un bien hermoso que Dios puso a la par nuestra para que nosotros la cuidáramos. Entonces, yo la verdad te digo y me digo, ¿verdad? Porque esto no solamente yo te lo estoy diciendo, que nuestras esposas necesitan una atención especial. En estos tiempos, básicamente estamos viviendo un tiempo de mucha presión, estamos viviendo un tiempo en donde se manifiestan mucho los estados de depresión, y las esposas en algún momento son seres muy sensibles que realmente necesitan el apoyo, el consuelo, la fortaleza de nosotros como esposos para que ellas se sientan protegidas y se sientan bien. Entonces yo la verdad he tomado este punto que la verdad me interesa mucho que lo hagamos en familia, porque acuérdate que entramos a una dimensión familiar en este año. Este año es hermoso porque el Señor nos metió una dimensión familiar. Proclamamos el año de la reconciliación, ¿verdad? Proclamamos el año en que los padres tenían que volverse a los hijos y los hijos a los padres. Pero la verdad es importante que antes que eso podamos tener nosotros un estado armónico, un estado de bendición con nuestras esposas. ¿Por qué? Porque de ahí dependen muchas cosas. No puede un hogar funcionar de la manera más adecuada si nosotros tenemos un quiebre, si tenemos un distanciamiento con nuestras esposas. Porque acuérdate de que ella ha sido dada como un bien. Ella ha sido dada como un bien para poder nosotros cuidarlas. Y si nosotros venimos y desatendemos a nuestras esposas, aparentemente las cosas pueden estar bien en nuestro hogar, pero tarde o temprano las cosas se van a evidenciar. Entonces, cuando vea a su esposa que está de mal humor, cuando vea a su esposa ahí que está inquieta porque usted no la atiende, entonces obviamente póngase a pensar en esto. Si es que no ha pasado, pues tomémoslo como una precaución. Y si no, pues entonces actuemos de una manera en que a través de este mensaje usted pueda ver que el bien que Dios le ha dado, en qué condiciones está. Yo la verdad le he dicho a usted de que una de las cosas muy importantes que nosotros como seres humanos pues se nos echa a ver, ¿verdad? O sea, hay una evidencia en nuestro ser, en la condición en la que nosotros estamos, ¿verdad? Cuando uno habla con alguien, puede ver la amargura, la condición en la que a veces se encuentra, y tenemos que ver de dónde proviene esta situación de inconformidad. Y pueda de que en este tiempo hayan muchas esposas inconformes, hayan muchas esposas que no estén de acuerdo de la manera en que nosotros como esposos las estemos cuidando. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Dios nos ha dado una capacidad y una fuerza, nos ha dado una eficacia para administrar esos bienes. Entonces, si nosotros pusimos nuestros ojos en ella y la amamos y las atendimos desde el inicio, nosotros nos comprometimos con Dios a que tenemos que tener cuidado de ella siempre, que no sea un trabajo la que nos separe de ellas, que no sea una situación ahora bajo esta situación en donde nos dedicamos a trabajar el tiempo y todo esto, a que las desatendamos. Acuérdate de que nuestros hijos también son un bien que Dios ha puesto también en nuestras manos, pero que no le vayamos a dar la atención más a ellos, porque la primera que se necesita con esa atención son nuestras esposas. Acuérdense que nuestras esposas son las que tienen la capacidad de poder enseñarles a nuestros hijos. Y si ella no está en las condiciones de enseñar, entonces nuestros hijos también van a pagar el resultado de este mal cuidado. Entonces nuestros hijos son un bien hermoso también, son herencia de Jehová, dice la palabra de Dios, del cual tenemos que cuidar de una manera especial, pero no podemos pasar al renglón de cuidar a nuestros hijos si nuestra esposa está descuidada. Entonces yo la verdad creo con todo mi corazón de que hay razones, ¿verdad? Por las cuales nosotros como esposos fracasamos
y a veces tenemos problemas, ¿verdad? Y una de las cosas primero es la pereza. Yo encuentro como punto muy importante la pereza. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos mucho en otras cosas y después de poder venir y de enfocarnos tanto en el trabajo, posiblemente en otras actividades, regularmente los varones, pero lo que posiblemente tengamos es la fijación con un trabajo. Y entonces luego caemos en un estado de pereza, ¿verdad? Y entonces ya no le dimos la atención que nuestra esposa necesitaba. O puede ser el menor aprecio, ¿verdad? Cuando ya no existe el aprecio con el que originalmente empezamos a vivir y despreciamos a la esposa, ¿verdad? Yo no sé cuántos años tienes tú de estar casado o tener a tu esposa, pero regularmente con el tiempo posiblemente se pierda ese menor aprecio, o sea, nuestras esposas pueden llegar a ser menospreciadas y entonces esto causa graves problemas. El enemigo es astuto porque él sabe que introduciendo zorras muy pequeñas en nuestros viñedos causa grandes destrozos y puede que esas zorras pequeñas puedan ser primeramente la pereza y puedan ser el menosprecio, ¿verdad? Nuestras esposas necesitan mucho. Nosotros, yo no sé cuántas esposas ahorita estarán aplaudiendo a esto, pero la verdad es de que eso también, no vayan a creer que solamente a las esposas les viene este mensaje, sino también, también a los esposos somos a quienes hemos también sido un bien hermoso en ustedes y ustedes tienen que hacer buen aprecio de nosotros. ¿Verdad? Pero no sé, tal vez usted ahorita dirá, no, pero eso me cae al niño al dedo. Pero también la esposa va a tener que ser la idónea, ¿verdad? Yo la verdad le digo que una de las cosas que a la mujer caracteriza es la sabiduría. Por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios declara que la mujer sabia, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia dice que sabe hacerlo mejor. Y entonces una mujer sabia va a mantener una casa unida, una mujer sabia va a entender los tiempos. Por eso es importante que también tú, sierva de Dios, entienda los tiempos, esos tiempos en donde en algún momento el esposo, ¿verdad?, ha caído en una desatención hacia tu persona, pero eso también no te va a dar a ti las armas o los argumentos para poder venir y querer destruir a tu esposo. Acuérdate que él es cabeza y él es cabeza y sobre esa cabeza viene una bendición. Si esa bendición tú la estorbas, entonces lo que va a suceder es que jamás va a llegar a tu vida la bendición. Entonces, razones por las cuales en algún momento nosotros podemos hacer lo malo o caer en un estado de fracaso, yo encuentro esos dos de una manera especial, o sea, la pereza, ¿verdad? En donde posiblemente el tiempo nosotros lo hemos dedicado a otras cosas y hemos dejado de poder atender específicamente esas partes importantes que son pues ese bien primario que es nuestras esposas o el menosprecio, caigamos en un menosprecio que la esposa obviamente ya no la veamos como la veíamos hace 25 años, ¿verdad? O hace unos 15 o 20 años, porque regularmente acuérdate que para nosotros los varones las cosas entran por los ojos y a las esposas por los oídos. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestras esposas bonitas y las vemos arregladas, pues cambia la situación. Entonces ahí está la posición, mi amada hermana, que tú también tienes que hacer la parte que te corresponde, ¿verdad? Que tienes que arreglarte, mantenerte arregladita, bañadita, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Porque la verdad es de que ahí es donde las cosas empiezan a cambiar cuando la esposa se empieza a descuidar. ¿Y por qué se descuida una esposa? Por los hijos, dice usted, ¿verdad? Por los quehaceres. Pues entonces también tú tienes que tener sabiduría, tienes que tener esa condición que primeramente así como te vio tu esposo, así como le agradaste a tu esposo, así vas a tener que seguir siendo. No caigas en esa pereza, ¿verdad? No caigas en esa pereza de que hoy, así como me levanté, así me voy a ir a dormir. No, ¿verdad? Tienes que ser diligente. Cuando tú amanezcas y te levantes, pues obviamente es muy importante que la esposa se mantenga agradable, arregladita. Ahora que pues hemos tenido la oportunidad de estar en casa, ¿verdad? No porque estemos en casa, estemos todos
así como nos levantamos, nos acostamos. No, la esposa ante todo tiene que ser diligente. Sé diligente, mi hermana. Sé diligente, sierva de Dios, esposa, sé diligente. Levántate, arréglate, cuídate, mantente bien. Son tiempos en donde muchos nos estamos quejando, ¿verdad?, de la obesidad, pero obviamente eso lo podemos nosotros implementar de una manera especial al cuidarnos en nuestro cuerpo. Acuérdate que yo le decía que somos cuerpo, alma y espíritu, y tenemos que estar cuidados en esas tres áreas, tenemos que ser integrales en el cuidado. Entonces, y asimismo también hacer aprecio de lo que Dios nos ha dado. Entonces, para eso Dios Dios nos da recursos, ¿verdad? Para poder venir y que nosotros los podamos cuidar, y nuestras esposas es el primer recurso, es ese recurso primario que Dios pone en nuestras manos para poder hacerlo, igual nuestros hijos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser productivos con lo que Dios nos da? ¿Cómo nosotros podemos apreciar de una manera especial y dar a esos recursos especialmente? Entonces, yo encuentro algo muy importante que es establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios nos habla de que Dios lo primero que quiere es que seamos productivos, que seamos eficaces con lo que Dios nos ha dado, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros lo hagamos producir. Entonces, nosotros el pasaje de Mateo capítulo 25 y su verso 14 y 15, pues nos habla de una eficacia, y tenemos que ser eficaces con lo que Dios nos da. Entonces, mira lo que yo encuentro muy importante acá, que para poder nosotros ser productivos y eficaces con lo que Dios nos da, nosotros tenemos que hacer rema al pasaje de Gálatas 5. El pasaje de Gálatas 5, yo te lo voy a leer acá. Dice la palabra de Dios, mira que dice acá en cuanto a Gálatas capítulo 5, verso 20, dice: en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando del fruto de la carne, ¿verdad? El fruto de la carne. Pero aquí habla y dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, una de las cosas muy importantes es que para que nosotros seamos productivos en lo que Dios ha dado, nosotros vamos a tener que poner esa parte de ese fruto, ser productivos en esos frutos. Y esos frutos, primeramente, es el amor. Entonces, tenemos que volver al primer amor. Tenemos que primero volver a amar a nuestras esposas como cuando las amamos, cuando las vimos, cuando las conocimos, cuando las vimos. Posiblemente esa talla con que las conocimos ya no sea de esa talla, pero lo primero que tuvo que haber venido e imperado primeramente es el amor. Si tú amaste a tu esposa desde el primer momento que la vistes, hoy tendríamos que renovar ese voto y poder nosotros implementar ese fruto del amor, ese fruto que es el amor, ¿verdad? Y asimismo dice el gozo y la paz. Mira qué importante que nosotros podamos manifestar en nosotros esos recursos que Dios nos ha dado, ese recurso hermoso que Dios ha puesto para que en nuestra casa nosotros llevemos esos frutos, que se manifiesten esos frutos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Entonces, es importante entonces que nosotros seamos manifestados como hijos de Dios, que puedan manifestar esos frutos. Entonces, mire, quiero que vayamos ahí a Mateo 25:16. Y dice: el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Una de las cosas de las cuales hemos tenido que aprender de Dios es que nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que aprender a producir, tenemos que aprender a poner por obra lo que Dios nos da. La palabra de Dios es una semilla hermosa de la cual hoy nos hacemos de ella para que nuestra vida venga y sea productiva, fructífera. Entonces, si en nuestra casa, oye bien esto, si en nuestro hogar hay situaciones que han estado afectando, si hay esterilidad,
o hay escasez en alguna área, pues entonces el Señor nos da recursos. Y el recurso, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Una de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos que ponerle a todo amor. Esa es una manifestación, el amor. Acuérdate de la manera en que amaste a tu esposa. Acuérdate de la manera en que estás amando a tus hijos. Acuérdate de la manera en que Dios nos ha dado un hogar y una casa para poder hacerla fructífera. Entonces es importante que nosotros entendamos que lo que Dios nos da son elementos para poder nosotros hacerlos producir. En este caso dice que la palabra de Dios se le fueron dado talentos, se le fueron dado opciones, se le fueron dado regalos, bienes. Un talento es un bien y entonces ese bien es necesario que sea fructífero, que venga y dé fruto. Entonces aquí vemos que en el pasaje 16 y 17 vemos que aquellos hombres a quienes el Señor puso en sus manos un don, que puso en sus manos un talento, puso en sus manos un bien, dice la palabra de Dios, que ellos vinieron e hicieron todo lo posible por la capacidad que Dios les había dado de hacerlo producir. Y entonces ellos lo hicieron. Dice que ellos vinieron y produjeron aquello que el Señor les había dado. Lamentablemente, ¿verdad? No fue así con el tercero. Pero eso quiere decir que nosotros se nos ha dado una opción hoy, a esta hora, de poder hacer, producir, hacer fructificar lo que Dios nos ha dado como un encargo, como un bien, como un encargo, para que cuando Él venga nosotros podamos decirle: Señor, mira, lo que tú me diste, lo que tú pusiste como encargo en mis manos, aquí está. Y no vayamos a dar solamente de una parte, sino de todo. Aquellos hombres vinieron y dice que al que se le dio 5, entregó el doble, o sea que entregó un 100% de lo que se le había dado, y así igual aquel que se le había dado otra cantidad de talentos. Entonces, en el libro de Santiago, en su capítulo 4, verso 17, dice así, según la versión Dios habla hoy: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces, yo ahí escribí, ¿verdad? El que sabe hacer, el que hace, es el que produce, ¿verdad? El que sabe producir lo valioso. Entonces, mira, porque lo bueno yo lo defino como valioso. Entonces acá podemos entonces leer de esta manera, podríamos leer de esta manera: el que sabe producir lo valioso y no lo hace, comete pecado. Ahora, yo te quiero decir, ¿hasta dónde tu esposa es valiosa? Yo quiero que hoy, yo me quiero enfocar en tu vida, en tu matrimonio, porque otros 30 minutos podríamos hablar de nuestros hijos, pero yo creo que hemos hablado muchas veces de nuestros hijos, la relación con nuestros hijos, pero a veces no hablamos de la relación con nuestras esposas. Entonces, ahora, si tú produces lo valioso, entonces, y sabes hacer esto, entonces dice, pues harías el bien. Pero si no, cometes pecado. Esto lo dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Es muy importante entonces reconocer lo importante que Dios nos da. Y entonces, y eso lo tenemos que hacer producir, porque es valioso. Tu esposa es valiosa. Si tú pusiste tus ojos en tu esposa, es porque te dio un bien hermoso, un bien de bendición. Entonces hay que hacerlo producir, porque tú sabes, dice la palabra de Dios, porque el que lo sabe hacer, que lo haga, porque si no comete pecado. Entonces es muy importante entonces ver que en el verso 18 las cosas salieron mal. Aquel hombre al cual el Señor le dio, ¿verdad?, un bien, puso en sus manos y confió en él un bien, pero mira lo que sucedió. Pero el que había recibido uno fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, yo puedo ver acá que a estos 3 hombres el Señor les confió un bien que era muy importante para él, era muy importante, y lo dividió de tal manera conforme a la capacidad de cada uno, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y entonces, pero la capacidad
le dio a cada uno. Y aquellos a quienes el Señor les dio, ellos cumplieron. Pero dice que en el verso 18, aquel al que el Señor le había dado un bien, dice que este vino, dice, y lo escondió. Cavó en la tierra, dice, lo menospreció. No le dio la atención que era la necesaria y perdió. Entonces, qué tremendo, porque dice la palabra de Dios en el verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mira, varón de Dios, vamos a dar cuentas. Tenemos que dar cuentas, porque el Señor a nosotros nos delegó y nos encargó sus bienes. Y estamos hablando de nuestro hogar, de nuestra casa. Estamos hablando de nuestras esposas y de nuestros hijos. Y hay muchos más bienes de los cuales Él ha encargado. Incluso el pasaje acá del libro de Mateo 25 habla sobre condiciones financieras, de dinero. Pero eso sería otros 20 pesos, decía nuestro pastor, ¿verdad? Pero la verdad es de que hablando específicamente esta mañana sobre nuestra casa, nuestras esposas y nuestros hijos, es importante saber que un día nos van a pedir cuentas por ellos. Nos van a pedir cuentas y nos van a decir, nos va a venir a pedir cuentas al Señor de qué manera cuidamos a nuestras esposas, de qué manera cuidamos a nuestros hijos. Entonces, dice la palabra en Mateo 25:20, mira esto, dice, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso lo queremos escuchar. Yo creo que tú lo quieres escuchar y no es solamente eso de decir, es que yo soy fiel en lo poco. No, Dios nos va a poner en lo mucho en la medida que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Y hoy creo que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto con el bien que ha puesto el Señor en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que en el caso que estamos hablando importante, que es nuestro hogar, es ponerle atención a nuestro bien, ese bien hermoso que Dios puso en nosotros, que son nuestras esposas. Ahora, dice la palabra de Dios en el 22, ¿verdad? Al que le había dado 2, igual le dijo, bueno, aquí te duplico lo que me has dado, siervo fiel, en lo poco, entra al gozo de tu Señor. Pero llegó, dice, el que había recibido un talento y el Señor no sabía. Dice, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Este hombre conocía de Dios. Tal vez no lo conocía en totalidad, pero sí sabía quién era ese dueño de a quien había dejado en sus manos un bien. Dios ha puesto en nuestras manos un bien y un día va a venir a pedirnos cuentas. Posiblemente sí lo conozcamos o medio lo conozcamos. Pero mira lo que dice, mira lo que le dijo. Pero tuve miedo, le dijo. Y fui, escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, lo recibió, ¿verdad? Porque era del Señor. Pero obviamente aquel hombre no había dicho nada, no había hecho nada. Pero mira en el 27, Marcos 25:27. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Mira, a veces perdemos a nuestras esposas. A veces podemos llegar a perder a nuestras esposas. Puede que tu esposa esté viviendo contigo. Puede que tu esposa esté ahí contigo, pero ya la perdiste. Pueda que ya la perdiste. Pueda de que ella ahorita no esté contenta contigo. No esté contenta con la vida que lleva. No esté contenta de esa manera. Entonces, muchas veces nuestras esposas las tenemos en la casa, pero ya no son nuestras esposas. Las perdimos. Entonces, es muy importante recapacitar con esto. Yo no sé hasta dónde va a llegar este mensaje. Yo no sé si este mensaje posiblemente pueda de una manera llegar tal vez a los que es necesario, pero si tan solo un matrimonio y una casa lo está viendo a esta hora, si en tu casa estás recibiendo este mensaje y de una u otra manera eso está llegando a tu corazón, yo me doy por satisfecho,
porque una de las cosas que el Señor ha estado hablando es a mi vida, a mi vida. Y creo yo que de una manera u otra he fallado, he tenido errores. Y yo creo que no puedo yo quedarme con eso sin trasladarte a ti también, que este mensaje lo que está haciendo es venir a provocar una verdadera reconciliación en nuestras casas. Un verdadero tiempo en que vamos a meditar, que Dios se está tomando el tiempo para poder hablarnos a nosotros como esposos y como familia. Porque ¿sabe lo que sucede acá? Verso 28 de Mateo 25 dice esto. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Esto es tremendo porque a veces nosotros creemos tener, pero a veces lo que estamos haciendo es que lo que creemos que tenemos se está yendo en nuestras manos. Que lo que Dios nos ha dado a cuidar no lo hemos hecho bien. Que lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo atendamos adecuadamente, no lo hemos hecho. Dios nos ha dado recursos y no podemos hablar de amor si ese amor no lo manifestamos primero en casa. No podemos hablar de fe, paciencia, dominio propio. No podemos hablar de bondad si eso no lo manifestamos primeramente en casa y específicamente con nuestras esposas. Entonces, si este mensaje te dolió, a mí también, a mí también. Y creo yo que es el tiempo para que nosotros meditemos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en lo que Dios nos ha dado como bienes para que los cuidemos. Y este tiempo es importante porque se avecina un tiempo muy difícil para las familias. ¿Por qué? Porque las familias que hemos estado creciendo en misericordia, en gracia y en amor, Dios nos va a sostener de una manera muy importante. Pero aquellas que hemos descuidado lo que Dios nos ha dado, yo creo que la situación va a ser más difícil. Pero si hoy meditamos que hemos hecho algo que no ha sido agradable a Dios, si lo que Dios nos ha dado no lo hemos atendido como ha de haber sido atendido, entonces yo creo que podemos nosotros hoy tomar muy en cuenta este mensaje. Para mí, este es un mensaje del cual el Señor me ha hablado, del que el Señor ahora me da la oportunidad de trasladárselo a usted, pero el primero al que le cayó el tunazo es a mí, porque posiblemente estemos aquí, posiblemente tú estés ahí en tu casa, ahí estás trabajando en tu casa, pero has desatendido a tu esposa. Ya no la escuchas, ya no la miras, ya no le dices cosas bonitas, ya no le das las gracias por el almuerzo que hace, ya no le dedicas ni siquiera una mirada, una atención. Posiblemente has dejado de atender a tu esposa por seguir atendiendo a tus hijos. Acuérdate que tus hijos son una herencia hermosa de Dios. Cuídalos, atiéndelos. Pero un día ellos crecen y se van. Y la que se va a quedar contigo es tu esposa. Ahora, ¿cómo se irá a quedar contigo? ¿Por lástima? ¿Se irá a quedar contigo porque no tiene a dónde ir? Y obviamente va a decir, bueno, aquí me quedo porque no tengo de otra. ¿O se va a quedar contigo porque lo que ha sembrado va a ser de una mujer fructífera? Va a ser una mujer que en ella broten pues vides y puedan frotar también olivos en ella. Entonces yo creo que todos anhelamos una esposa de bendición. Todos anhelamos que lleguemos a una edad en que nuestras esposas se queden con nosotros y vivamos felices y contentos, porque los recursos que Dios nos dio primeramente fueron el amarlas, el poder venir y cuidarlas con amor. Entonces yo creo que es el tiempo para que nosotros hagamos eso con nuestras esposas. Si te olvidaste de esto, yo como quisiera que este mensaje llegara a muchos hogares, a muchas casas, a muchos matrimonios, y que pudieran entender esto. Lo importante es que lo que Dios nos ha dicho y ponerlo en obra. Así que yo te quiero decir entonces, no esperemos que Dios nos quite lo que Dios nos ha dado. No esperemos que posiblemente lo que creamos que es nuestro ya no lo sea, porque hace mucho tiempo el Señor nos lo quitó. Entonces, es importante entonces
que nosotros entendamos que lo que Dios nos encomienda también tiene una recompensa. No lo hagamos porque tengamos que hacerlo por obligación, no, que sea por amor. Que recordemos el momento en que nosotros como esposos buscamos a nuestras esposas. Yo busqué a mi esposa en el tiempo que tenía que buscarla. Y te quiero decir que es la esposa que Dios preparó para mí. Y así también yo sé que es la esposa que Dios preparó para ti. Y entonces vamos a tener que darle el tiempo que necesita, la atención que necesita. Acuérdate que nuestras esposas son cuerpo, son alma y son espíritu. Y esas tres áreas necesitan ser llenas. Acuérdate, esposa, oye bien también tu esposa. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y tenemos que ser atendidos también. Acuérdate que en el momento que nos unimos, ya no nadie se pertenece a sí mismo, sino nos pertenecemos los unos a los otros. Así que es el tiempo en que podamos nosotros realmente capacitar en eso y empezar. Primero, hablando. Acuérdate que a la esposa se le ha de hablar. A la esposa con ella hay que hablar, con ella hay que comunicarse. La comunicación es el elemento hermoso que Dios nos puso para poder atender a nuestras esposas. Muchos matrimonios el día de hoy se han destruido a causa de que ya no hablan. De que uno está aquí con el teléfono celular y el otro con el teléfono celular y ha llegado el descaro de que se hablan con el teléfono celular y están tal vez en la misma habitación. Entonces yo creo que es el tiempo en que dejes a un lado tu celular, dejes a un lado el trabajo. Yo creo que el trabajo es importantísimo, pero más importante es tu familia, tu familia. Trabajo, 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 puede que te quite tu familia. Y a la primera que se te va a hacer quitar es a tu esposa. Entonces, date tu tiempo. Edifica tu vida a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que edifica su vida sobre la roca, vienen los vientos y no la va a mover. Y eso es muy importante. La palabra de Dios puede que parezca en un momento muy dura, pero es importante para que nosotros primero entendamos que lo que Dios quiere es darnos más, darnos una provisión siempre mayor, y no espero que te la quite ni me la quite a mí. Así que yo empezaré a hacer las cosas como Dios manda y espero que tú lo hagas también. Entonces, que Dios te bendiga, mi amado y mi amada sierva, que ese hogar sea de mucha bendición, que ese hogar a partir de hoy empiece a declararse la palabra de Dios, que de lo que Dios nos ha dado vamos a tener que ponerlo en las manos de Dios y ponerlo en la obra. Acuérdate que es muy importante eso, atender y encargarnos de lo que Dios nos ha dado, que esos bienes sean de bendición y sean fructíferos. Así que yo quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar por tu hogar, quiero orar de una manera especial por ti. Y si tú hemos estado actuando por fe, hemos actuado de una manera especial en los últimos días, y porque lo siento en mi corazón que son actos que tenemos que realizar, yo quiero en el nombre de Jesús que a esta hora podamos hacer algo. Yo creo que estamos en casa, estamos de una manera íntima en nuestro hogar y lo podemos hacer. Así que yo quiero que tomes la mano de tu esposo, sierva, y tú, siervo, tomes la mano de tu esposa. Si tú, mi hermana, me estás hablando y no está a la par tu esposo, o tu esposo no está contigo, entonces yo creo que esto también ha sido de bendición para tu vida. Y entonces, y podamos hacer las cosas de una manera especial. Entonces, yo te bendigo, sierva, que tú tal vez no tienes a tu esposo o que tu esposo no está contigo, pero acuérdate que tú tienes un privilegio muy hermoso, que tu esposo es Jesucristo. Entonces vas a tener que tomarte de la mano a Jesús y también atender a Jesús, porque Él es tu esposo ahora. Él es tu esposo, tenés que honrarlo y tenés que hacer lo que el Señor te dice en obediencia como esposa. Entonces tú sabes que la palabra de Dios dice que las esposas estén sujetos a sus esposos. Y si tú no estás tu esposo, pues entonces sujétate a Jesucristo, que Él es tu esposo. Y si tú tienes a tu esposa ahí, mi amado, entonces tómala de su mano. Yo quiero, en el nombre de Jesús, que podamos hacer esto como un acto de fe,
un acto de obediencia y un acto de fidelidad también, ¿verdad? Para que el devorador, ¿verdad? Hablaba hace unos días sobre la obra del devorador que quiere venir a matar, a robar y destruir. No entra a tu casa, no entra a tu casa. Y hoy lo podemos hacer primeramente a través de la palabra que hemos escuchado, y asimismo poder nosotros hacer un nuevo pacto entre nosotros, en que nos vamos a dar un tiempo el uno al otro, porque también la esposa tiene la parte que le corresponde. Mira, mi amada, no seas como Marta, solo afanada atendiendo ahí las cosas de la casa. No, tómate tu tiempo también para atender a tu esposo. Entonces vamos a orar, pero yo quiero en el nombre de Jesús que si lo podemos hacer de esta manera, yo quisiera que tomara la mano de tu esposa y tu esposo y podamos orar en el nombre de Jesús para poder finalizar, ¿verdad?, esta mañana este mensaje, y que pueda ser de bendición para tu vida, que hoy podamos estar como en casa, como presencialmente lo hacíamos, y poder tener este acto de unidad, este acto de reconciliación, y este acto que pueda a nosotros provocar en nuestro ser un cambio para nuestra vida y para nuestro matrimonio. Amén. Entonces yo quiero en el nombre de Jesús, toma la mano ahí de tu esposa y de tu esposo y vamos a orar. Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, yo te doy las gracias. Primero, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, Señor, y poder ser, Señor, un instrumento, Padre, para poder llevar, Señor, la palabra a quien lo está necesitando. Señor, sé, Señor, que son días difíciles, son tiempos muy difíciles, Padre, que han venido a querer destruir hogares, destruir, separar, Señor bendito, bendiciones, pero hoy en el nombre de Jesús estamos declarando una bendición sobre la vida de cada uno de los esposos y las esposas. Señor, que esta palabra haya venido, Señora, y haya llegado hasta el profundo, Señor Jesús, de su corazón, hasta el tuétano de los huesos, Padre, que pueda venir, Señor, y provocar en cada uno de ellos, Señor, Padre, el reconocimiento, Señor, si en algún momento hemos fallado, Señor. Te doy gracias, Padre, porque como esposo, Señor, sabemos que muchas veces fallamos, pero tu palabra viene a fortalecernos, a darnos el consuelo, Señor, que se necesita, Padre, para poder, Señor, venir y tratar bien a nuestras esposas. Señor, atender, Señor Jesús, a nuestras esposas como el vaso más frágil, Señor. Atenderlas, cuidarlas, Señor, como un día prometimos delante de ti, Señor, en altar. Poder, Señor, agradecerte a ti, Señor, que nos has dado un bien hermoso que son nuestras esposas, Padre, y que has puesto en nosotros, Señor, un bien de bendición. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas, Señor, en especial a las esposas, Señor. Bendice a las esposas, guárdalas, Señor Jesús. Que en ellas, Señor, se manifieste, Señor, la sabiduría, Señor, el entendimiento, la paz, el gozo, Padre. Y que asimismo en nosotros como esposos, Señor bendito, venga la palabra, Señor, que has puesto en nosotros, Señor, un bien hermoso para que lo cuidemos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida, Señor, de tus hijos, tus siervos, Padre, para que en ellos, Señor, venga, Señor Jesús, esa reconciliación, Señor, para que podamos entender que nos hemos equivocado y que es importante a partir de hoy, Señor, tomar, Señor, ese camino en el que vamos, Señor, a volver, Señor, a poner un ladrillo más en la construcción de nuestro matrimonio y poder hacer las cosas bien. Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que esta unidad, Señor, en la que estamos sea, Señor, una manifestación primeramente de amor, Señor, una manifestación de amor, Padre, porque así, Señor, como tú nos uniste el primer día, Señor, así, Señor, que sigamos unidos hasta el día, Señor, que nos toca irnos de esta tierra y estar en tu presencia. Señor, gracias, papito, por esos matrimonios. Gracias, Padre, por esas familias, Señor, que tú, Señor, has permitido que estén unidas. Señor, gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, en nuestros labios, Señor Jesús, la bendición para poder, Señor, proclamarla, Señor, a nuestros esposos y esposas, Señor. Te doy gracias, papito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque tú nos has enseñado, Señor, que en todo momento, Señor, en el bien, Señor, en la enfermedad, Señor, en la pobreza y en todo, Señor, hemos de estar unidos. Y hoy más que nunca, Señor, permítanos, Señor, seguir unidos de esa manera. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por aquellas siervas tuyas, Señor, que no tienen a su esposo, que no están, Señor, con sus esposos, pero estás tú, Señor. Hoy tómalas de tus manos, Señor, y que ellas, Señor, cumplan la función que les toque como esposas, porque yo sé que tú eres un esposo por excelencia, Señor.
pero así también, Señor, que ellas cumplan la función que les toca como esposas, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, como familias, Padre, que podamos ser edificados, restaurados, Señor, que podamos, Señor, encontrar el verdadero reposo de la reconciliación en la familia, Señor, porque de ella, Señor, emanará, Señor, la bendición y el bien hacia los demás. Que nuestro hogar, Señor, sea el foco, Señor, de bendición a todos aquellos que nos rodean. Que nuestro hogar sea, Señor, ese lugar donde tú reposas, donde tú habitas, que sea ese Edén, Señor, en donde se manifieste, Señor bendito, esa paz y ese gozo. Señor, yo bendigo la casa, el hogar de cada uno de mis hermanos. Yo te bendigo, mi hermano, y bendigo tu hogar, y que a partir de hoy esa palabra pueda edificar tu vida y que de esa manera podamos ser edificados todos como iglesia. Gracias, papito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy las gracias, y que seas tú, Señor, que siga edificando nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy las gracias, bendito Dios del cielo. Amén y amén. Amén, mis amados. No se olviden, estamos siempre en contacto. La verdad es una bendición poder estar este día hermoso juntamente, y que el Señor nos siga bendiciendo de una manera muy especial. Que Dios le guarde, y acuérdate de que es el tiempo para que nosotros pongamos atención en nuestro hogar y en nuestra casita. Yo creo que de esa manera el Señor llevó a ella para que muchas cosas se empezaran a ordenar, ¿verdad? Y se empezaran a ordenar, y yo creo que esta es una de las cosas que, de manera como experiencia personal, le digo, no vaya a creer que si yo lo estoy diciendo es porque lo he hecho bien. No, fallado, pero la palabra me viene a confrontar y me viene a dar una oportunidad más para ponerme en el orden que debe ser. Entonces, que Dios me los bendiga. Le bendigo, hijo, hija, te bendigo con todo mi corazón, y declaro esa bendición para tu casa, para tu hogar, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Que el Señor guarde de una manera especial, con salud, con bienestar, tu hogar. Y primero Dios, nos seguimos viendo en la próxima transmisión. Que el Señor esté contigo. Bendiciones.